Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les doy la bienvenida a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Desde hace ya 5 años, la Subgerencia Cultural del Banco de la República viene desarrollando este ciclo de conferencias y conversaciones en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Hemos tenido el privilegio de escuchar en este mismo auditorio a importantes e inspiradoras figuras, como el padre Francisco de Roux, el antropólogo Martín von Hildebrand, que vinieron el año pasado, la filósofa francesa Brigitte Labbé, la periodista y activista mexicana Lidia Cacho, y el magistrado sudafricano Richard Goldstone, entre otros. Hemos abordado temas muy diversos, siempre con el objetivo de que estas conversaciones inspiren a quienes las escuchan y se conviertan también en herramientas para generar diálogos y reflexiones que permitan apropiar conceptos difíciles, como paz, justicia, resiliencia, equilibrio, diferencia, perdón, entre otros. Estas conversaciones las grabamos y las subimos a la web, como parte del baúl de herramientas de La Paz se toma la palabra, que los invitamos a visitar en nuestro portal cultural www.banrepcultural.org como uno de los proyectos especiales. La conversación de hoy nos va a permitir continuar con la reflexión que venimos teniendo desde el año pasado sobre cómo hacer las paces con la naturaleza. Para nadie es un secreto que como humanidad nos enfrentamos a una crisis sin precedentes, pues hemos logrado afectar los ecosistemas de manera casi irreversible a escala mundial. Para quienes vivimos en las ciudades, los cambios no son tan perceptibles y por eso es tan difícil generar conciencia sobre lo que está realmente sucediendo. Pero para quienes viven cerca de un río como el Atrato, el majestuoso Atrato, el tercer río más navegable del país, la catástrofe ecológica es también una catástrofe humana. La economía y la cultura de los pueblos del Atrato han estado históricamente relacionadas con el río, y a pesar de que el Chocó sigue siendo una de las regiones más biodiversas del planeta, la contaminación generada por la minería ilegal y otras prácticas extractivas en la región está poniendo en riesgo de desaparición su inmensa riqueza natural y cultural. Es por esto que las comunidades del Atrato decidieron organizarse, desde hace ya mucho tiempo, para tejer un proceso histórico que ha dado como resultado una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que reconoce el río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos y ordena protegerlo, conservarlo y restaurarlo. Hoy conversaremos con algunos de los líderes de esta red de guardianes del Atrato, quienes con el apoyo del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna lograron que el Chocó fuera protagonista de una de las sentencias más innovadoras en temas de protección del medio ambiente. Aprovecho para recordarles y para celebrar con ustedes aquí hoy que también a inicios de este mes la Corte Suprema de Justicia declaró la Amazonía, al igual que el Atrato, como un sujeto de derechos. Estas sentencias plantean ante todo un inmenso reto, no solo para sus dolientes, sino para todo el país y yo diría toda la humanidad. Y hoy justamente hablaremos de estos retos aquí con nuestros invitados. Esta conversación va a ser moderada por Jimena González, abogada del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Muchas gracias, Jimena. Y antes de darle la palabra, pues para que ella presente a nuestros invitados, quiero agradecerles a ellos, a Ingrid Asprilla, quien ha hecho un viaje bastante largo para llegar hasta acá y quien se la pasa viajando y recorriendo el río, trabajando en las comunidades. Ingrid, gracias por acompañarnos hoy. A Nixon Chamorro, que también nos acompaña y que ha hecho parte de todo este proceso, también liderando todo el proceso de las comunidades indígenas allá, y a Alexander Rodríguez. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y los felicito a los tres por la labor que hacen con tanto compromiso. Porque esto nos beneficia, no los beneficia solamente a ustedes, sino a todos nosotros en este país y en este planeta. Y pues por supuesto agradecer a Tierra Digna por acompañarnos en la organización de este panel. Quiero contarles que vamos a repartir unas fichitas para que hagan preguntas durante la conversación. Inicialmente Jimena
va a plantearles algunas preguntas a ellos tres, y ya al final vamos a abrir un espacio de 30 minutos para algunas preguntas que vamos a seleccionar. ¿Por qué lo hacemos así? Pues para que sea un poquito más ordenado, y porque muchas veces siempre nos damos cuenta que cuando tenemos una pregunta resulta que hay alguien que tiene más o menos la misma pregunta. Entonces vamos a seleccionar como 5 preguntas, 5 tipos de preguntas, y por otra parte, a la salida van a encontrar un barquito que trajo Tierra Digna. Ellos suelen poner ese barco en los eventos en los que participan con los guardianes. Es un barco al que los invitamos a que pongan un mensaje, que puede ser un dibujo, un poema, o bueno, lo que quieran, un mensaje para los guardianes del Atrato. Entonces es un barquito que encuentran ahí a la salida. Y bueno, eso es todo. Los voy a dejar entonces con un video de la sentencia. Me llaman Atrato. Me levanto en el frío de altas montañas. Recorro una selva húmeda y cálida hasta descansar en un gran golfo donde mis aguas dulces se mezclan con la sal del mar. He conectado por siglos lo espiritual, lo humano y lo natural. Primero me acompañaron indígenas, luego la gente negra, y más tarde llegaron personas de otros rincones del país. Mi territorio ha sido disputado desde tiempos coloniales. La lucha por controlarme ha permanecido por siglos. Hace algunas décadas, en 1970, llegaron las denominadas guerrillas. Impusieron reglas, cambiaron las formas tradicionales de hacer las cosas. Usaron mis aguas para adueñarse de rutas y cobraron vacunas al narcotráfico. Después, con la llegada de los paramilitares, en 1998, se agudizaron los enfrentamientos por controlarme, sembraron el miedo y desplazaron a la población. Incluso restringieron la circulación por mis aguas. Usando la violencia desde finales de la década de 1990, me han intoxicado con mercurio y me han llenado de dragas y retroexcavadoras para buscar oro y platino. También deforestaron y erosionaron parte de mi cuenca con la explotación indiscriminada de maderas. Dejé de permanecer y de pertenecer a todas y a todos, para ser de unas pocas personas. Comunidades negras, indígenas y mestizas decidieron unirse. Tomaron mis clamores como suyos. Y hoy me ampara una sentencia de la Corte Constitucional. Me declararon sujeto de derechos. Y a las personas que sirven y viven en mis riberas, las declararon mis guardianes. Ellos y ellas me protegen y buscan garantizar la vida digna de quienes compartimos este territorio. Bueno, buenas tardes. Para todos, para todas, bienvenidos. Mi nombre es Jimena González, de la organización Tierra Digna. He tenido el lujo y el privilegio de poder acompañar a las comunidades indígenas y afrocolombianas y mestizas y colonas del departamento del Chocó en la defensa de su río, en la defensa de su territorio. Hoy no estamos celebrando una sentencia. Hoy no estamos para cortar y para contar la historia de las cortes. Las cortes solo han reconocido una realidad, y esa realidad es el proceso histórico que por años han liderado estas comunidades, olvidadas por el Estado, olvidadas por nosotros en los centros urbanos y poblados. Así que lo que hace la Corte es retransmitir un mensaje, y es un mensaje que debemos entender. La protección de nuestros ríos, de la naturaleza, de nuestros territorios, es una cuestión de todos.
Los chocuanos y chocuanas nos han dado un ejemplo espectacular, porque esa lucha sí que la han hecho desde su territorio. Así que ese es un primer mensaje. Quiero con eso entonces presentarles a nuestros guardianes del atrato. Primero voy a presentar a Ingrid Asprilla. Ella es lideresa de la organización, yo creo, más grande y central de los procesos afrocolombianos, no solo en Colombia, en América Latina. Ella es una lideresa de la COCOMASIA, el Consejo Comunitario de la Organización Integral del Atrato. COCOMASIA, creo yo, es la organización afrocolombiana con un territorio más extenso. Su territorio tiene aproximadamente 760.000 hectáreas. ¿Se imaginan ustedes eso? Es un territorio colectivo y es un territorio que cubre la mayoría del territorio de la zona de la cuenca media del río Atrato. Entonces, Ingrid hoy está aquí para contarnos cómo ha sido este proceso de defensa del territorio, de defensa de los ríos y del agua, desde la visión de las mujeres. Ella nos quiere transmitir cómo desde el sentir y pensar de las mujeres del Chocó hay una visión distinta que nosotros necesitamos entender. Entonces, Ingrid, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, señor Jimena. Muchas gracias, señor Jimena. Aprovecho el espacio para agradecerle por todo ese apoyo que ustedes nos han dado como Tierra Digna a nuestras organizaciones. Gracias al público por la presencia hoy aquí, por podernos brindar un espacio para podernos escuchar. Yo soy Ingrid Caterina Asprilla Moreno, soy de la comunidad de Tagachí, pertenezco al municipio de Quito y de la organización COCOMASIA, la cual significa Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Estamos en 2 departamentos, en Chocó y Antioquia. Estamos en 8 municipios, 5 en el Chocó, 3 en Antioquia. Representamos 124 comunidades y tenemos un título colectivo de 800.000 hectáreas. Más grande de lo que yo pensé. Sí, más grande de lo que usted pensaba. Pues nuestra organización nace por la defensa del territorio y los recursos naturales, y gracias a eso hoy contamos con el privilegio de una sentencia, la cual declara al río Atrato y al río como sujeto de derecho y sus afluentes. Hoy soy guardiana en representación de la organización, y para nosotros es muy importante esta sentencia. Como mujer, el río es todo para nosotros. Es una relación que tenemos con el medio ambiente. Es un espacio donde nos permite realizar nuestras actividades diarias, nuestras actividades cotidianas, como es lavar, bañarnos. Es muy diferente acá que para bañarnos. Acá necesitamos de una ducha. Allá la ducha de nosotros es el río Atrato. Es el espacio donde nos permite a nosotras como las mujeres poder dialogar, poder realizar cada una de nuestras actividades, que es lavar la ropa, los platos, utilizar esa agua para preparar nuestros alimentos. Es un espacio también donde nos permite que podamos aprender una de la otra, donde si tenemos un enfermo, por medio de ese diálogo y por medio de esta actividad que estemos realizando en el río, le podemos recetar un remedio a X y compañera que esté enferma para que se pueda mejorar. Es un espacio donde nosotros lo aprovechamos al máximo. Es el espacio que tenemos para movilizarnos en nuestro transporte, es nuestra vía para transportarnos. Es un espacio donde nosotros practicamos muchas actividades. Entre esas es un espacio que utilizamos para el día que nace un niño, el otro día poder ir a lavar la ropa y poder compartir unos dulces, poder compartir una botella de aguardiente, que es una forma tradicional allá de nosotros para estar ahí. Es un espacio que nos permite a nosotros como mujeres también mirar nuestras problemáticas, pero también poder mirarle la salida a nuestras problemáticas que tenemos como
comunidades. Muchas gracias. Bueno, también quisiera presentarles a Alexander Rodríguez. Alexander también viene de la organización Cocomasia, pero viene a hablarnos desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Él es un testigo viviente de los procesos organizativos afrocolombianos en el departamento del Chocó y el Pacífico. Alexander, por favor, preséntate. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes. Primera medida decirles que para mí es satisfactorio que ustedes nos hayan permitido estar aquí frente de ustedes para compartir un poco cosas que para ustedes o muchos de ustedes son nuevas, pero que para nosotros hace parte de nuestro existir, ya eso ha estado con nosotros hace mucho tiempo. Yo soy Alexander Rodríguez Mena, soy provinciano, soy campesino. Soy de Cocomasia, ya lo dijeron los compañeros, apoyo a Cocomasia en la parte jurídica, bueno, soy abogado y también mi organización tuvo a bien delegar en mí la responsabilidad de ser guardián del atrato por el fallo que ustedes ya, me imagino que muchos conocen. Entonces eso me tiene aquí y creo que esta convocatoria me hace pensar que está llegando un mensaje a una sociedad que muchas veces, por cuestiones sociales, culturales, ha ignorado unas circunstancias que están en este país y que en momentos se miran que están lejísimos, pero ya hoy la historia nos está diciendo que Colombia es uno solo y que nos va a tocar unirnos para defender muchas causas que en principio afectaban a un poquito, a un colectivo muy pequeño, pero que hoy va a llegar a toda Colombia. Decirles también que Cocomasia es una organización étnico-territorial y esa es una de las esencias que nos tiene aquí y por ello es accionante de la sentencia. Entonces creo que es bueno que sigamos con la presentación para que más adelante podamos hablarle un poco de lo que vinimos a contarle. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, y por último, y no menos importante, quiero presentarles a Nixon Chamorro. Nixon viene en representación de la Mesa Departamental Indígena del Chocó. Hace parte del pueblo indígena Embera Dóvida. Y me gustaría entonces, Nixon, que te presentes y cuentes un poquito, chiquitico, no tanto, tu visión inicial para abrir esta charla. Bueno, primero agradecerle a Tierra Digna, agradecerle al Banco de la República, agradecerle a la Biblioteca Luis Ángel Arango por permitirnos este espacio. Yo soy Embera Dóvida. La palabra Embera significa hombre, Do significa río, o sea que nosotros somos hombres de río. Yo vengo en representación de la Mesa Departamental de los Pueblos Indígenas. En el departamento del Chocó tenemos 5 pueblos. Está el pueblo Embera Dóvida, como se los decía ahorita, somos hombres de río. Están los Emberacatíos y Emberachamí, que son Emberas Yávita, que son Emberas de montaña. Ellos están ubicados en los límites con los departamentos de Antioquia y Risaralda. Y nosotros los Emberas Dóvida estamos ubicados en la cuenca del río Atrato y en la cuenca del río Baudó. Y está el pueblo Huaunán, que está ubicado en otro de nuestros ríos, que es el río San Juan. Está el pueblo Dule, Ocuna o Duna, que están ubicados en el Caribe chocuano. De tal manera que yo vengo en representación de esos 5 pueblos. Nosotros tenemos 122 resguardos indígenas, alrededor de 1.400.000 hectáreas en territorio colectivo de nuestras comunidades. Mera Arinda Piatudá, buenas tardes, ¿todos están bien? Primero les voy a contar algo de nuestra cosmovisión, y es el origen del río. Ancoré para nosotros es el dios de la vida.
Resulta que en el pasado no existían los ríos, no existía el mar, existía el agua, pero el agua no las daba un árbol. Para nosotros el árbol Jenené, ese árbol es un árbol que ustedes lo llaman la ceiba. Como el agua era escasa, Ancoré reunió a los habitantes de la selva, que para nosotros eran hombres, eran personas, y los reunió para decir, bueno, yo necesito colocar una persona que administre el agua. Entonces reunió a Imamá, que es el tigre, reunió a Yarré, que es el mico, a un churrú, que es el armadillo, bueno, a todos los animales. Y tomaron la decisión de darle esa tarea a la conga, ¿sí?, a la hormiga, a Jensra. Ancoré le dijo a Jensra que iba a administrar el agua, pero a Jensra se le subió ese poder y empezó a negarle el agua al resto de los hombres de la selva. Al ver esto, este grupo de animales, Imamá, Yarré, fueron a Ancoré y le dijeron, Jensra nos está mezquinando el agua. Entonces Ancoré dijo, vamos a arreglar este problema, va a ser sencillo, vamos a cortar el árbol Jenené. Entonces tomaron la decisión de cortar el árbol. El primer día fueron, no alcanzaron la tarea, no alcanzaron a cortarlo, dijeron, bueno, mañana regresamos nuevamente a cortar el árbol. Pero cuando llegaron, el árbol estaba intacto. Alguien en la noche había ido y lo había recogido todo y lo había pegado. Entonces dijeron los animales, esta noche, mañana vamos a ir nuevamente, vamos a hacer la tarea, pero no lo vamos a cortar del todo, sino que lo vamos a dejar a ver y vamos a hacerle un seguimiento a ver quién es la persona de la selva que no quiere que cortemos el árbol, que es un mandato de Ancoré, un mandato de Dios. Le hicieron seguimiento, fue Yerré, el mico, le hizo seguimiento y al otro día llevó la noticia que había sido el sapo, que el sapo con su saliva cogía las astillas y le iba colocando. Bueno, le contaron a Ancoré y Ancoré dijo, ah, bueno, listo. Bueno, fueron al día siguiente y terminaron la tarea, cortaron el árbol, pero cuando el árbol iba cayendo, se quedó enredado en unos bejucos, en unas lianas. El árbol no pudo caer. Y fue la ardilla Butú que dijo, yo estoy en capacidad de llegar hasta allá con mis dientes, cortar las lianas, cortar los bejucos y que el árbol cayera al suelo. Cuando el árbol cae, mi Dios dice, Ancoré dice, bueno, aquí vamos a empezar a crear los ríos, a crear el mar, las lagunas, los lagos. Del tronco principal del árbol creó el mar. De las ramas principales creó los ríos. De las ramas más pequeñas creó las quebradas. De las hojas creó las lagunas, los lagos y las ciénagas. Pero Ancoré dijo, bueno, a las personas que incumplieron su mandato hay que castigarlos. Al sapo le dio esa apariencia de sapo y lo puso por todo el resto de su vida a comer insectos, ¿sí? A la hormiga conga, a Jensra, la cogió de la cintura, la apretó tanto que prácticamente la dividió en dos partes, ¿sí? Y si ustedes ven una hormiga conga, que es una hormiga que pica, su picadura duele mucho, ella siempre entre sus mandíbulas va a cargar una gota de agua. Y le dijo, la hormiga conga por el resto de su vida va a cargar una gota de agua. Ese es el cuento dentro de nuestra cosmovisión, cómo nacen los ríos y cómo nace el mar y cómo nacen todos los cuerpos de agua. Como le decía, para nosotros el agua es vida, porque nosotros somos hombres de río, somos dóvida. Para nosotros el río es fundamental, hace parte de nuestra cosmovisión. Nuestros niños toda su parte lúdica la hacen
desde nuestros ríos, el juego de la iguana, nos subimos a un árbol y desde allá nos tiramos al río. ¿Sí? El escondrijo que ustedes llaman lo hacemos desde el agua, nos toca buscar allá, al otro tocarlo y decirle te encontré. ¿Sí? Eso hace parte de toda nuestra cosmovisión. Por eso la importancia de los ríos para nosotros, aparte que es nuestra despensa. ¿Sí? Todo nuestro sustento viene de lo que nos da el río. ¿Sí? Por eso nosotros, los pueblos indígenas, hoy, para nosotros la sentencia es importante, porque le están dando derechos a un río, al río Atrato, que es nuestra fuente de vida, algo que siempre nos han negado a nosotros, como seres humanos. Hoy le están dando esos derechos al pueblo y derechos al río, y si se lo están dando al río, lógico que nos lo están dando a nosotros también, como habitantes del río Atrato. Muchas gracias. Bueno, ese fue el abrebocas de nuestro conversatorio. Así que ahorita vamos a charlar un poco más con los guardianes sobre su visión del proceso territorial, sobre la importancia que tiene el río para todas las comunidades desde el punto de nacimiento de este atrato hasta su zona de desembocadura, y vamos a plantear cuáles son los retos que vienen en adelante. Por último, solamente decirles que es bien interesante que veamos el atrato como algo más allá, conectado con la selva. Como les decía cuando inicié la lectura de ese fragmento, el río Atrato nace en zonas de páramo. No sé si ustedes sabían que el departamento del Chocó tiene zonas de páramo. El río Atrato nace a más de 3.700 metros de altura en el municipio del Carmen del Atrato. Este es un municipio que, a diferencia de nuestro imaginario del Chocó, es habitado por colonos antioqueños, gente blanca, ojos azules. Así que es muy interesante que entendamos que el río Atrato nos da un poco de historia de nuestro país. Es un territorio interétnico, es un río que pone a dialogar a comunidades colonas, comunidades indígenas de 5 etnias y poblaciones afrocolombianas que se asientan a lo largo y ancho de este río y sus afluentes. Así que bueno, vamos a pasar al asiento de allí y vamos a conversar un poquito más con los guardianes. Como les digo, todas las inquietudes que vayan surgiendo, pensamientos que tengan, anótenlos, que al finalizar vamos a abordar algunos de ellos. Bienvenidos entonces. Bueno, como Ingrid y Nixon ya nos dieron su visión, ¿no?, de la importancia que tiene para ellos el río Atrato, yo no puedo dejar de preguntarle a Alexander desde su visión, desde su trabajo comunitario, ¿cómo ve eso? Desde el proceso de la cocomacia y de las organizaciones negras. Alexander, ¿qué importancia tiene para ti y para la organización que representas este río? Bueno, a veces se halla uno en situaciones como esta, que tiene tantas cosas en la mente, pero no es capaz de escribir o explicarlas con palabras lo que quiere transmitir, lo que significa para uno, lo que siente, y en este caso lo que pregunta aquí la doctora Jimena. Pero antes de eso, de decirle un poco qué significa o cuál es mi pensamiento como chocuano, como atrateño, como negro, es contarle un poco, Cocomacia, ese consejo comunitario nace con unos principios organizativos que precisamente por todo el abandono o el descuido del gobierno central obligó a que nos organizáramos para defender lo que el gobierno no ha garantizado, así esté plasmado allí en la Constitución Política de Colombia. Y en esos principios está la defensa del territorio, la defensa de la vida y la defensa de los derechos humanos. Esos son los 3 principios pilares fundamentales que nace nuestra organización, que hoy tenemos ya 35 años de existencia,
y tenemos algunos reconocimientos en materia de derechos humanos, en materia ambiental, y hoy no podemos dejar de lado que este es uno más, no solamente para Cocomasia, sino también para todos los accionantes que están allí, que la Corte menciona en la sentencia. Decirle la visión que tengo del territorio, es bueno también aquí plantear, para que podamos entender un poco, si me permite, voy a poner de pie por aquí. Es como iniciar a plantear y entender qué es el territorio, qué es la tierra y qué es el territorio. Yo aquí no vine a hablar hoy de tierra, vine a hablar de territorio. Y si vengo aquí a hablar de territorio, estoy hablando de unos elementos que van más allá simplemente de la tierra. Entonces nosotros, territorio para nosotros es todo ese conjunto que está compuesto por ríos, por seres humanos, por personas, por animales y todos los seres vivos que ahí se pueden encontrar. Ese es el concepto que tenemos de territorio. Entonces, por eso para nosotros, Cocomasia y para Alexander en particular, el río, ya lo dijeron los compañeros muy bien, para nosotros es la vida. Es la vida porque hay una identidad, hay una identificación directa con él, porque así nos tocó, ha sido la esencia, así nacimos. Nacimos en un río, que en el caso nuestro de Chocó se llama el río Atrato. Y ese río Atrato hace parte de nuestra vida porque desde que nacimos lo tenemos allí y ha estado con nosotros en todas sus dimensiones, en todas sus manifestaciones. Entonces el río para nosotros es un todo. Además de ser un río que ya lo decía la compañera allí, sirve para todo lo que ella dijo, también sirve, lo tenemos como el medio de transporte más importante que tenemos los chocuanos, ese río Atrato. Y no solamente, y hoy no lo miro como chocuano ni como atrateño, sino un medio de transporte para el mundo entero, porque en ese río han navegado diversidades de personas de muchas clases de países del mundo. Y hoy yo creo que es otra oportunidad histórica para que vayan, conozcan y desde diferentes países y de espacios como este, ayudemos a recuperarlo, ayudemos a entenderlo y ayudemos y pensemos que ese río no es de Chocó, que ese río no es de los atrateños, que el Atrato es un río para Colombia y el Atrato es un río para el mundo. Entonces simplemente diciendo que, ¿qué pienso del río? Que es un todo para nosotros, que es una vida, porque yo hablando con alguien decía, claro, si la Corte estuvo bien de reconocerle unos derechos, es porque allá hay una vida. Entonces ahí más adelante habla de unos derechos bioculturales, porque un río muerto no se le va a otorgar ni reconocer derechos, ¿verdad? Entonces en ese sentido, cuando hablamos de río, tenemos para nosotros en nuestros principios pilares, hablamos de un territorio que tiene todos esos elementos y desde luego para nosotros es muy importante y la vida, la existencia de los pueblos indígenas y afro está ligada con todos esos elementos. Decirle con palabras muy sencillas que si hoy no estuviéramos en río Atrato, en el caso de nosotros, posiblemente no existiríamos, porque allá no tenemos sistema de acueducto como está en muchas ciudades de Colombia, por lo tanto ese río es vital. Eso es para nosotros la esencia y por ello hoy valoramos y reconocemos la importancia más que acertadamente hemos tenido y de hecho no agradecerle pues como una, bueno, no agradecerle tanto a la Corte porque se condolió de nosotros. Yo creo que felicitarle porque dieron un paso que, como les decía al principio, para nosotros no es extraño la defensa del río, la protección del río, porque lo venimos haciendo desde que nacimos. Simplemente que no había yo la posibilidad o el gobierno no había pensado en mirar cómo se le daba una mirada de protección y garantía. No solamente al río, sino también a las personas que viven allí, que dependen del río. Entonces, simplemente como eso, frente a esa oportunidad que me da la doctora Jimena de hablar de mi pensamiento frente al río. Tremendos pensamientos. Bueno, yo creo que ya para todos los asistentes es absolutamente claro por qué estamos aquí, cuál es esa importancia del río Atrato. Yo les recuerdo que es una cuenca transfronteriza, les recuerdo que todas sus aguas se vierten al Mar Caribe, todo lo que pase en el Atrato pasa en el Caribe. Si el mar recibe un río y sus aguas que no están
en buena calidad? ¿Qué está pasando entonces con los océanos? Y recuerden también que las corrientes del mar llevan por distintas direcciones los flujos de esa contaminación. Y es por esa razón que me gustaría preguntarle a los guardianes, en los medios de comunicación es muy notorio y se habla mucho de la minería ilegal, de la minería informal, pero yo quisiera conocer su opinión de cuáles son para ustedes los problemas estructurales que tiene la cuenca del Atrato y el Chocó, y qué nos pueden decir tanto de esa minería como de otras cosas. Entonces, Nixon, me gustaría que tú empezaras y nos contaras qué visión tienen los pueblos indígenas. A ver, el río Atrato está muy ligado a la historia del departamento del Chocó. El río Atrato fue navegado por primera vez por Vasco Núñez de Balboa en el año 1511, ¿sí? O sea que ese río está muy ligado a toda la vida del departamento del Chocó. El río Atrato en toda su cuenca se han vivido procesos económicos ajenos a la realidad del departamento. Inicialmente con la extracción forestal, allá tuvo asentamiento Maderas del Darién, Cartón Colombia, y en los años 60, 70, y a través de una lucha de los pueblos indígenas del departamento del Chocó, se logró que estas compañías salieran de estos territorios como era el río Salaquí, el río Truandó y el río Cacarica. Hoy son ríos totalmente innavegables, porque todos esos residuos forestales fueron tirados a las cuencas del río, de estos ríos. El río Atrato tiene 18 caños o desembocaduras, en su mayoría sedimentadas. Hoy podemos contar tan solo con 2 bocas del río Atrato que llegan al Golfo Urabá, que son El Roto y Tarena. El resto prácticamente están en proceso de sedimentación. Primero, por esa extracción forestal. Posterior a eso llega la minería que se asentó principalmente en el río Quito, uno de los principales afluentes del río Atrato, ¿sí? Una minería a cielo abierto, una minería que ha acabado con la capa vegetal, una minería que acabó con el cauce del río Quito, y todos estos residuos, toda esa sedimentación ha llegado al río Atrato, también con su contaminación por el mercurio utilizado en estas empresas mineras. Esta minería estaba asociada, como es minería ilegal, ha venido asociada con los grupos al margen de la ley, llámese paramilitares, llámese guerrilla. También ha sido afectado el río Atrato con los cultivos ilícitos, también en manos de estos señores. Todo ese proceso de laboratorios, todo eso cae a la cuenca del río Atrato. Los monocultivos, la industrialización de los monocultivos en su parte baja, también han venido afectando la cuenca del río Atrato. De tal manera que hoy nosotros vemos un río totalmente contaminado. Aparte de eso, el departamento del Chocó tiene 30 municipios y 13 municipios están en la cuenca del río Atrato, 7 de ellos directamente en la cuenca. Aquí juega un papel muy importante el gobierno nacional. Acá no ha habido presencia del Estado. Allá no ha habido política pública con enfoque diferencial que permitan atender las necesidades del departamento del Chocó y en especial la cuenca del río Atrato. También es culpable el Estado porque no ha hecho presencia en este territorio. Vemos los problemas de los vecinos de los otros países, pero no vemos los problemas que tenemos internamente en nuestro departamento. Ese es uno de los grandes problemas
que tenemos en la cuenca del río Atrato, el abandono estatal. No tenemos servicios básicos en estos municipios. De tal manera que eso también es un factor de afectación y contaminación de nuestro río. Y por eso nosotros, los pueblos indígenas y los pueblos afros, tenemos que jugar un papel importante de empezar a hacer un trabajo, ya lo venimos haciendo, de concientización, de trabajo comunitario, con nuestros reglamentos de uso y manejo de los recursos naturales, pero también necesitamos hacer un trabajo muy fuerte que tiene que ver con el ordenamiento natural de nuestro territorio. Y eso hace parte de la espiritualidad tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos afros. Muchas gracias, Nixon. También es importante que entendamos que lo que pasa en el Atrato no es solamente una problemática ambiental. El Atrato también ha sido un territorio de conflicto armado, de desplazamiento forzado, de olvido del Estado, de ausencia de instituciones. Entonces ha sido un teatro de guerra. Por esa razón le quisiera preguntar a Alexander, ¿cómo ves, Alexander, la conexión entre el conflicto, el desplazamiento y los problemas ambientales con el hecho de que hoy el río tenga derechos? ¿Y cómo está la población? ¿Cómo ves tú eso? Muy bien. Antes de todo, pedirles como el favor. Yo sé que aquí hay académicos, hay estudiantes, hay de todo. Entonces creo que es un espacio propicio y cada vez que tenga la oportunidad de venir aquí a Bogotá, el que me escucha aquí y me puede escuchar en otra parte, voy a decir casi que lo mismo. Pedirle el favor que desde Bogotá, que se tomen decisiones muy importantes para el resto del país, pensemos en cómo aportar su grano de arena. Hoy está el Chocó y el Amazonia, pero no he demorado, yo sé que van a estar muchos ríos de este país y que ustedes como estudiantes, los profesores y demás personas, de lo que son, podemos aportar para que la realidad de este país en términos ambientales sea otra. Yo creo que tenemos esa responsabilidad y no solamente la tienen los guardianes, en el caso nuestro, en el caso de la Amazonía, sino que es una responsabilidad de país, de Estado. De la pregunta de la doctora, claro que hay una relación directa, conflicto armado, desplazamiento y todo lo que ella dijo. Precisamente ha sido la estrategia que han utilizado los extractivistas, las personas que van a hacer minería allá, que no son todos del Chocó, generar, porque tras de esas personas que van allá de otros países, permitidas por el gobierno nacional, tras de esas personas van un ejército, que es ilegal. Entonces, las comunidades estamos en un estado de indefensión para frenar o contener ello. En ese sentido, claro, ¿qué tienen que hacer las comunidades? Muchas comunidades han terminado desplazadas. ¿Por qué? Por el conflicto armado que se genera porque hay una minería ilegal, criminal, que está permitiendo y está porque le garanticen a ese minero que no es del Chocó hacer esa actividad. Él le paga a unas personas que van a estar en contra de los intereses comunitarios, de los intereses de los pueblos indígenas y afro. Entonces, ¿qué conlleva eso? A que las comunidades tengan que dejar su lugar de origen. ¿Y qué pasa con ello? Se aumenta lo justo en Bogotá, en Medellín, en todas las ciudades. Mucha de esa gente que ustedes ven que roban aquí a cada rato el teléfono de ustedes mismos, son personas, muchos que no son de Bogotá, que son de diferentes partes del país, pero precisamente por el modelo de país que tenemos, de Estado que tenemos, se ven abocados a esas situaciones. No lo estoy justificando. En el caso nuestro, se da porque, claro, Chocó es un departamento que ha sido rico en minería, y lo ves todavía. Entonces, llega el señor minero, y llega con un grupo fuerte, y llega, ¿y qué conlleva eso? Eso conlleva a la prostitución, conlleva a los problemas familiares, a
destrucción de los hogares, por muchas razones que no quiero detenerme en ellas, pero si ustedes pueden imaginarse, ya de pronto llegó el minero que tiene plata, ya es el bonito, entonces ya se va a enamorar de la mujer del otro, ya llegó el que tiene la pistola aquí, y entonces vamos a hacer que tiene su novia por allá, bueno, ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, decirle que no solamente en el Chocó, el problema hoy es por la minería simplemente, o por la contaminación, eso ha estado siempre ligado con los grupos al margen de la ley, porque la minería ha sido fuente de financiación o financiamiento para sus actividades delictivas o criminales. Significa ello que muchos de los que hacen minería en el territorio chocuano, que hoy lo tienen como está, ha sido, uno, por el concurso de los grupos ilegales, y dos, con la permisidad del gobierno nacional. Teniendo en cuenta y entendido ello, desde acá, los grandes ministerios, y lo llevamos allá a lo local, gobernadores y alcaldes, que en su momento no cumplen con una responsabilidad que tienen constitucional. O digo yo, que tal vez tratan de cumplirla, pero está en una situación que no pueden hacer más de lo que hacen. Entonces, ha sido preocupante ello. Hoy, la situación de las comunidades es bastante compleja y es difícil. Ojalá Dios permita que con esta sentencia podamos volver a construir la vida de las comunidades, porque hoy muchos pueblos están desolados. La gente se tuvo que volcar en las cabeceras municipales y en otras ciudades que ya hoy, con proceso de paz, entre comillas, con sentencias que tenemos, a mucha gente le cuesta volver y no va a volver. Esperamos que desde lo que tenemos y con la ayuda de ustedes y todas las personas que quieran aportar nacional e internacional para que esto sea una realidad y cambie no solamente la historia de Chocó del atrato, sino de Colombia como tal, podamos devolverle la tranquilidad, un mejor vivir, una mejor vida a todas esas personas o esas comunidades que hoy, producto de una actividad, de muchas actividades que ya lo han expresado los compañeros, y de conflicto armado, vuelvan a tener una vida, entre paréntesis, digna. Yo creo que el mensaje de Alexander es muy importante. Cómo hay una conexidad entre la resolución y superación de los problemas ambientales con la posibilidad de construir paz en los territorios, y los efectos de la guerra combinados con los efectos de actividades extractivas. Entonces hay que tener, me parece a mí, un contexto amplio de los problemas en los territorios para poder caminar hacia su solución. Desde esa perspectiva, Ingrid, me gustaría preguntarte, en la vida de las familias, en la vida de las mujeres atrateñas, ¿qué ha cambiado? Es decir, no solo con el conflicto, que ya podemos imaginar que es bastante difícil, sino la misma relación que ustedes han tenido con el río, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, la verdad que como mujeres hemos tenido muchas afectaciones. Primero, ha habido una desintegración del núcleo familiar. También hemos tenido una pérdida de las prácticas tradicionales, como es ir a pescar en el río. También hemos tenido que una dificultad en la tasa alimentaria, porque se nos ha incrementado el costo de la tasa familiar, pero también hemos perdido la forma en que conseguíamos los alimentos para llevarlos al núcleo familiar, como era ir a cazar ciertos animales que nos sirven para nuestros alimentos, como la guagua y diferentes animales, porque por todo esto de la minería ha habido una destrucción de nuestro bosque, una tala indiscriminada de nuestro bosque. Entonces esos animales, en busca de amparo, se han ido muy lejos de nuestras comunidades. Entonces se nos ha dificultado mucho eso. También se nos ha dificultado mucho porque hemos adquirido muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Ya no podemos utilizar nuestro río libremente como lo utilizábamos de antes, porque ya nos ha dado muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Pero también nuestro río es una manera medicinal para nosotros.
la cual también hemos ido perdiendo esa cultura de que si nos daba fiebre ir a buscar el agua a la mitad del río, echarnos un baño y luego ya nos alentábamos. Entonces ya no podemos hacer esas actividades, entonces lo hemos visto bastante afectado como mujeres. Gracias, Ingrid. El año pasado, en el mes de mayo, se publicó la sentencia T-622. Esta es una sentencia histórica porque reconoce esa relación fundamental entre los pueblos chocoanos, indígenas y afro, así como los colonos, con su río. Estamos entonces casi a un año de que salió esa sentencia. Por eso me gustaría preguntarle a Nixon, ¿qué significa para ustedes como pueblos indígenas que el río Atrato tenga derechos? ¿Y cómo recibieron la sentencia? ¿Qué visión tiene sobre ella? A ver, como lo manifestaba en la presentación inicial, el río para nosotros, hombres, como nosotros somos hombres de río Dovita, el río para nosotros es todo. Nosotros la sentencia la recibimos como un salvavidas para el río Atrato, como ese último aliento que hace el gobierno nacional presionado por las organizaciones de base, por las organizaciones indígenas, por las organizaciones negras, para que el gobierno cumpla con unos derechos que tiene el río, cumpla con unos derechos que tenemos nosotros como pueblos de río. Yo creo que, y aquí toca buscar el apoyo de todos ustedes, porque a hoy, a un año, el gobierno nacional, que es el encargado de implementar unos planes de acción para mitigar todos esos daños, para recuperar el río Atrato, a hoy no existen esos planes de acción. Por eso necesitamos del concurso de todos los colombianos, de ustedes que hoy están aquí, a ver cómo empezamos a presionar al gobierno nacional, de qué forma empezamos a divulgar el tema de la sentencia, para que el gobierno nos escuche y pueda implementar todos estos planes de acción que permiten garantizarle nuevamente la vida al río Atrato y a todos sus moradores. Gracias, Nixon. Bueno, esta sentencia también crea algo así como una nueva figura que se llama los guardianes del Atrato. Nombró al Ministerio de Ambiente, por una decisión del gobierno central, del presidente de la República, como guardián institucional del Atrato. Y la sentencia también le da un rol fundamental a las comunidades para que junto a ese ministerio sean la Comisión de Guardianes del Río Atrato. Entonces, me gustaría preguntarle a Ingrid, ¿cómo se organizaron las comunidades en su rol de guardianes? ¿Cómo acogieron ese mandato de la Corte y qué pasos han dado para ser guardianes de este río? Bueno, frente al rol que tenemos como organizaciones, decidimos reunirnos todas las organizaciones que estamos como accionantes frente a la sentencia, que somos 7, está ASCOBA, Cocomopoca, Cocomacia, el FIS, que es el encargado de agrupar todas las organizaciones, está la participación de los compañeros indígenas para que se vieran ahí reflejados también en la mesa, está la mesa social y ambiental del Carmen, porque por allá nace nuestro río, y están los compañeros de Río Quito por toda la afectación que han tenido por la minería. Dándole cumplimiento a la sentencia, evaluamos y nos dimos de cuenta que tener un guardián por las comunidades no era suficiente por lo inmenso que es nuestro río. Decidimos entonces que por cada una de nuestras organizaciones hubiesen 2 guardianes, o sea que somos 14, más un equipo de colegiado. Los 2 guardianes, ¿con qué objetivo? Para que se viera reflejado y la igualdad entre el hombre y la mujer. Tenemos un hombre y una mujer por cada organización, entonces somos 14 guardianes,
Y frente a eso nos hemos ido sentando y evaluando y mirando las posibilidades que tenemos para darle cumplimiento, y hemos ido trabajando y mirando qué vamos a hacer para poder darle cumplimiento a nuestra sentencia, pero también hemos aprovechado cada uno de los espacios que tenemos para poder difundir la sentencia a cada una de las comunidades, la cual nosotros representamos independientemente de qué organizaciones seamos cada uno de nosotros. Gracias. Esa respuesta me hace pensar en cuando tú decías que ustedes son hombres de río. ¿Crees que la sentencia de alguna manera hizo clic con su cosmovisión? Es decir, ¿crees que ustedes han sido guardianes desde antes de que eso fuera declarado por la Corte? A ver, nosotros antes, los pueblos indígenas vivíamos en núcleos familiares, pero a raíz de toda la implementación de toda esa política de Estado, nos tocó obligatoriamente en crear nuestras organizaciones. Cuando nace nuestra organización madre, que es la OREGUA, nació bajo 4 principios: unidad, territorio, cultura y autonomía. El tema de territorio es fundamental para nosotros los pueblos indígenas. Si tenemos un territorio, podemos vivir como cultura. Si tenemos un territorio, tenemos un gobierno propio. Y para eso tenemos que tener autonomía. Y de hecho, la Constitución colombiana es muy bonita y hace ese reconocimiento, ¿no? Si uno la lee, bueno, todos tenemos esos derechos y ojalá se cumpliera y vivíamos en el país de las maravillas. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos que organizarnos para defender el territorio, porque nosotros toda la vida hemos sido guardianes de nuestro territorio. En el país, el 35% de los bosques están en el departamento del Chocó. El 35%. Eso quiere decir que nosotros milenariamente hemos sido guardianes de ese territorio, del territorio. Hoy coyunturalmente nace o tenemos la necesidad de hacer parte de esa defensa como guardianes del río Atrato, pero no es nuevo para nosotros los pueblos indígenas. Nosotros por ancestralidad siempre hemos sido generadores de servicios ambientales para el pueblo colombiano, porque hemos conservado nuestros territorios, hemos conservado nuestros bosques y hemos estado luchando para que el Chocó siga siendo ese pulmón y ese departamento con esa gran riqueza biodiversa que hoy tenemos. Gracias, Nixon. También quería comentarles que la sentencia no solo reconoce el río Atrato como sujeto de derechos, reconoce una nueva categoría de derechos que proviene de la tradición de países como Sudáfrica y la India, y se denominan los derechos bioculturales. Así que, si bien es una categoría que uno diría traída de fuera, está muy a tono con la realidad del Chocó, de sus pueblos. Así que me gustaría preguntarle a Alexander, ¿cómo han interpretado y recibido esta categoría de derechos bioculturales y qué sentido tiene para ustedes y qué crees que podría ser útil en términos más amplios para todo Colombia? ¿Por qué es importante? Bueno, muy bien. Primero, pensar que cuando hablas de derechos bioculturales, entonces pienso que fue uno de los elementos que tuvo la Corte a bien tener en cuenta, porque entendió que es que hay una situación bien compleja o gravísima en una población que tiene una particularidad con el resto del país, y que esa población hoy es Chocó
y que en ese Chocó hay unas organizaciones étnico-territoriales e indígenas que tienen unas características especiales. Entonces ahí hablamos de los derechos étnico-territoriales. Pero además de ello también entendió que producto de la acción o la omisión del Estado en conjunto con otros actores, se están violentando, se están vulnerando los derechos de una población en especial. Derecho a la vida, que con eso derecho a la cultura, el derecho a un ambiente sano. Entonces aquí los académicos lo saben mejor que yo, que hay unas teorías allí, la ecocéntrica y la ecopocéntrica, que entonces la una dice que es que la naturaleza pertenece al hombre, y la otra dice que es al contrario, que el hombre pertenece a la naturaleza. Entonces eso nos permite entender que es que nuestra cultura, nuestros principios están ligados a esos derechos bioculturales. Es decir, que no solamente es el hombre como tal, sino que la esencia de la naturaleza está muy relacionada, o nosotros relacionados con esa naturaleza. Creo que fue uno de los fundamentos o pilares importantes que tuvo la Corte para tomar semejante decisión, y desde esa óptica entendemos entonces que nosotros tenemos una relación muy directa con la naturaleza, y que por el accionar del hombre se estaba destruyendo nuestra cultura, porque ahí lo decía el compañero, para los indígenas y los afro, el río no solamente es lo que ya me he explicado, sino que con la facilidad que un chocuano o otra persona, un indígena que nace y está a la orilla del río, aprende a defenderse del río o en el río a los 5 años, no lo hace un niño de las ciudades, ¿ya? Y eso hace parte de la cultura, y al no tener esa posibilidad de estar allí, esa relación persona-río, se está violentando ese derecho, se está vulnerando ese derecho, porque el río hace parte de la vida, hace parte de la cultura, y en el río hacemos muchas cosas, muchas actividades que más que de pronto transportarnos, también tenemos allí la posibilidad de tener recursos a través de la pesca, porque el río Atrato es un río que antes de que otro lo convirtiera en minero, es un río pesquero, porque una de las actividades importantes de Chocó es la pesca. En ese sentido, entonces, para nosotros los derechos bioculturales van muy ligados con lo que permanentemente hacemos o con las actividades que realizamos en nuestro hogar, porque ha sido parte de la historia de nosotros. Es decir, el río está ligado con todas, casi, las actividades que nosotros hacemos, porque lo tenemos allí. Entonces, desde esa óptica, cuando Jimena dice que son derechos que vienen de la India, de África, yo creo que, aunque cuando vienen de allá, ya lo dijo, es exactamente lo que estamos viviendo, porque hoy lo que la Corte ha reconocido es una vulneración de derechos sistemáticos de una población con unas características especiales y particulares al resto del país. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría que pasáramos un poco a la realidad, es decir, tú decías que tenemos un país en donde la Constitución está escrita, pero cumplida más o menos. Entonces me gustaría que habláramos un poco de los desafíos. ¿Cómo ven ustedes el proceso de implementación de esta sentencia? ¿Qué podemos hacer para que, a diferencia de otras miles de sentencias, otras miles de leyes de la Constitución tan bella, esto se traduzca en algo real, concreto y en un cambio para las comunidades en el Chocó y para la visión de país? Nixon, ¿tú qué piensas sobre eso? A ver, yo creo que el tema de la sentencia es una oportunidad más que tenemos los pueblos del Chocó para seguir reclamando todos esos derechos que se nos han vulnerado históricamente. Pero también hay una responsabilidad muy grande de parte de todos los chocuanos y los moradores de la cuenca del río Atrato. Nosotros tenemos que empezar a construir frente a todas esas potencialidades. Y una de las potencialidades nuestras es que tanto los territorios indígenas como los territorios de las comunidades afros
son territorios colectivos. Y los que no son territorios colectivos son territorios, son parques, ¿sí? Hoy hay un reto muy grande y nosotros tenemos también que proponerle al gobierno colombiano. Y como chocuanos lo hemos entendido que nosotros no podemos seguir replicando sistemas o propuestas económicas de afuera. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a construir una propuesta de desarrollo económico propia, ¿sí? Bajo las potencialidades que tenemos en el departamento del Chocó. Y una de ellas, por ejemplo, es el turismo naturaleza, o como lo quieran llamar ustedes, turismo étnico, pero hay que trabajarle a eso. Nosotros ayer escuchamos una exposición de un trabajo que viene haciendo la Universidad Javeriana con un grupo de estudiantes, y creo que es una propuesta muy válida. Nosotros los pueblos indígenas éramos muy celosos al tema de la investigación. Hoy tenemos un instituto de investigaciones ambientales donde ya tenemos compañeros afros calificados para hacer investigación. Hoy ya no tenemos ese temor de que esa investigación, todo lo que se logre, se vaya o se fugue. Esa investigación tiene que estar al servicio de la humanidad, pero también tiene que estar al servicio de nuestras comunidades. Entonces nuestro reto es empezar a innovar también como comunidades, empezar a construir desde nuestra institucionalidad, con el acompañamiento de las organizaciones étnico-territoriales, esa construcción de una propuesta de desarrollo propia. Porque si seguimos así va a ser muy difícil, entonces vamos a seguir construyendo proyectos productivos para coger o seguridad alimentaria y vamos a seguir destruyendo nuestra naturaleza, vamos a seguir dependiendo, vamos a seguir haciendo extracción de nuestros recursos y por lo tanto yo creo que es el reto que tenemos como pueblos indígenas y como pueblos afro, empezar a innovar y empezar a creer en que nosotros estamos en capacidad de empezar a construir propuestas de desarrollo propias con las fortalezas que tenemos en el departamento del Chocó. Gracias, Nixon. Yo creo que continuando con los desafíos y de acuerdo también a lo que acabas de mencionar, Nixon, para nadie es un secreto que las instituciones del Estado tienen un problema muy fuerte en términos de burocracia, de ausencia de coordinación, cada cual va por su lado. Así que corremos también un riesgo de que cada institución tenga una visión propia de lo que se quiere hacer en el río Atrato para salvarlo, para recuperarlo. Así que mi pregunta para ti, Ingrid, es, ustedes como cuerpo de guardianes, como organizaciones que están defendiendo el río, ¿de qué manera podrían construir una visión propia sobre el río? ¿Y qué desafíos internos tienen para ponerse de acuerdo? Porque hasta antes de que saliera la sentencia, cada organización trabajaba en clave de su territorio. Pero hoy la sentencia nos invita a ver la cuenca en su integralidad. ¿Cómo ves ese tema? ¿De qué manera ustedes podrían construir una visión propia? Bueno, para nosotros la sentencia ha sido tan importante que, como tú lo has dicho, señor Jimena, cada organización, aunque todas nacimos por el mismo objetivo, siempre luchamos independientemente. Ahorita todas estamos unidas por la misma causa y es darle cumplimiento a la sentencia. Sabemos que no contamos con recurso económico, pero tenemos un potencial humano impresionante. Cada una de las organizaciones nos hemos encargado de poder difundir la sentencia en nuestro territorio, en los espacios que vamos, y aprovechar nuestras prácticas que tenemos tradicionales y aprovechar nuestras actividades propias que realizamos, como los encuentros zonales, las asambleas, aprovechar los medios de comunicación que tenemos, como la emisora de Cocomasi Estéreo, pero también tenemos la tarea de sentarlos y evaluar cada uno de los trabajos que hacemos, pero también de sentarnos y mirar realmente
cuál es el camino que debemos de emprender para poderle darle cumplimiento a la sentencia, porque realmente el Estado se ha quedado corto en esto. Nos hemos reunido varias veces con el ministerio, con los ministerios, y realmente ninguno tiene nada todavía para darle cumplimiento a la sentencia, donde es algo que nos preocupa bastante, y le hemos dicho, cuando tengan algo para darle cumplimiento a la sentencia, un plan que ustedes puedan decir, por aquí vamos a iniciar, esto es lo que vamos a hacer, nos volvemos a sentar, porque la idea es que los guardianes de las comunidades, tanto el guardián del ministerio, nos podamos sentar y podamos mirar realmente qué es lo que podemos hacer para poderle darle cumplimiento a la sentencia, y no sea también que ellos desde acá puedan decir qué es que se va a hacer. Queremos que vayan a nuestro territorio y desde allá miremos realmente qué es lo que vamos a hacer y qué podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, yo creo que también otro componente importante es el nuevo escenario político que se avecina, en donde tenemos un ambiente de incertidumbre de qué va a ocurrir. Alexander, en clave de los desafíos que estamos viendo, ¿cómo ves el cumplimiento de esta sentencia, el cumplimiento de los derechos para las comunidades del Chocó y para el río, cuando viene un nuevo gobierno? ¿Tú qué le dirías a ese nuevo gobierno y qué exigirías para que las cosas cambien? Bien, yo antes de decirle alguna cosa al nuevo gobierno, pediría un favor a la Corte que emitió el fallo. ¿Y por qué a la Corte? Sencillo, que la Corte se permita hacer seguimiento a esos fallos. Porque en el caso de Chocó han habido otro fallo diferente a este, y simplemente han sido unos fallos más que ha emitido la Corte, porque no se le ha hecho seguimiento, y al no hacerle seguimiento, las personas que tienen responsabilidad de cumplirlo no lo van a cumplir. Tenemos, antes de responder un poco a la pregunta que hace la doctora, quiero referirme a un poco a los desafíos, y es que uno de los desafíos es cómo logramos articular y que los accionados entiendan que hay unas órdenes que le está diciendo, por favor, deben articularse con los guardianes. ¿Y articularse con los guardianes qué significa? Que se deben construir unos planes con enfoque diferencial, porque tampoco nos podemos dar el lujo, se puede dar el lujo, lo accionado hoy, de hacer unos planes, construir unos planes simplemente por cumplir unas órdenes. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, si queremos ser responsables y ser honestos, tenemos que mirar como un reto que los accionados comprendan que hay una orden que le están diciendo, siéntese con los accionados, ¿qué va a permitir ellos? Que ellos nos digan cómo quiere que el Ministerio de Salud, por ejemplo, construya una política pública en salud que esté acorde con la como visión de esa gente que hoy son beneficiados, por así decirlo, de una sentencia. Esa es una de las propuestas. Y lo que vemos es que las instituciones están muy lejos de eso, quieren hacer sus planes como ellos quieren y luego presentarlo. Y ese plan así va a ser un plan que no va a ser operativo, porque se va a hacer de una mirada desde lo central y que va a ser muy distinto a la realidad que están viviendo las comunidades allá. Nos preocupa que hoy no haya una ruta clara por ninguno de los accionados de que o ya unas cosas aseguradas que permita que el nuevo gobierno que va a llegar vaya a cumplir. Hoy tenemos una preocupación, estamos, como decía un cantante, estamos en el limbo. Claro, nosotros no podemos decir hoy, no podemos decir quién va a ser presidente de Colombia. Y no tenemos la garantía de que esa persona que vaya a llegar vaya a estar en armonía para seguir dándole cumplimiento, que le pueda cumplimiento a estos derechos de esa población. O sea, no tenemos la seguridad. Y lo que yo le diría al gobierno, al que llegue, con ministro y todo, que entiendan que el problema hoy salió en la sentencia para el río Atrato que está en el Chocó, pero esto va a ser algo que va a ser transversalizado en el territorio nacional, porque esa sentencia dice allá que tiene efectos intercomunes.
y que esa sentencia va a ser modelo para muchos procesos aquí en este país. Entonces yo que invito a que ustedes me ayuden a decirle al gobierno, ustedes que están aquí en Bogotá, también hay gente que aquí que hay gente que viene de las regiones, hombre, que entendamos que no es un problema de Chocó, que entiendan que es un problema de país y que eso hay que convertirlo, mire, que esas órdenes se deben convertir en política pública. Ayúdenos a decirle eso al gobierno que llegue, al presidente que llegue, y el Ministerio de Medio Ambiente. Hay muchos ministerios que tienen responsabilidad, pero el jefe de ellos es el de Ambiente. Que comprendan eso, que no permitamos que el medio ambiente, que otros que son enemigos del ambiente, lo dañen, porque hoy es Chocó, la Amazonía, no demorado, si no hacemos lo que tenemos que hacer, va a ser toda Colombia. Chocó es pulmón prácticamente del mundo, por todo lo que tiene. O sea que la responsabilidad solo no es de nosotros, es de un país que se llama Colombia, es de la gente que está en Bogotá, la gente que está en diferentes departamentos. Así que frente a los cambios políticos, lo que tenemos es preocupación, porque este gobierno, ojo, que el ministro de Ambiente es chocuano, pero tenemos una preocupación ingente, porque todavía no se ha visto esa voluntad seria para dar un paso positivo o realizar acciones afirmativas que permitan que uno pueda pensar que sí se va a hacer realidad o dar cumplimiento a esas órdenes. Entonces, desde esa perspectiva, lo que pido aquí en este espacio, que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y todos los organismos de control que tienen responsabilidad de hacer seguimiento y cumplimiento, también, por favor, hagamos un llamadito a esos ministerios que tienen responsabilidad para ver, que nos digan, hombre, qué es lo que ellos quieren con nosotros, qué es lo que van a hacer antes de, para saber uno que no los molesta más y espera que lleguen los otros a ver qué podemos hacer. O sea, que tenemos preocupaciones porque no somos adivinos para decir, es que va a llegar fulano y ese sí nos va a poner a funcionar esto. No, y creo que también tenemos preocupación, pero también tenemos responsabilidad, que es que hemos dicho en muchos espacios que no queremos que esta sentencia sea una más de la que ha emitido la Corte. Queremos que se haga una realidad. Sabemos que no es fácil, porque son cosas muy complejas. Recuperar un río, eso es complejo, pero tenemos que iniciar, y tenemos que iniciar conjuntamente, no de pronto que inicie Chocó por un lado y Antioquia por otro lado, porque estamos en dos departamentos. Que nos sentemos, Gobernación Chocó, Antioquia, y definamos acciones, definamos rutas para mirar cómo articulamos esto y que vaya en beneficio no solamente de la gente de Antioquia o de Chocó, sino de toda la gente de Chocó y de Colombia. Bueno, hemos recibido un mar de preguntas del público, que es una muy buena señal. Así que les voy a pedir que sean un poquito más concisos y directos para intentar abarcar las que podamos. Miren esta pregunta, la hace Miguel Chavarro. Miguel dice, ¿qué relación existe entre las comunidades afro e indígenas en el atrato? Nixon, ¿tú nos puedes contar? A ver, nosotros, los pueblos, las organizaciones indígenas y las organizaciones afros tenemos una relación en el pasado primero de compadrazgo por vecindad. Cuando se da la Asamblea Nacional Constituyente, que se crea el artículo 55 transitorio, que se empiezan a organizar los territorios colectivos de comunidades afros, conformamos unas comisiones interétnicas en donde indígenas y afros nos sentábamos a la mesa y amablemente empezamos a hacer un trabajo para la delimitación de esos territorios. Creo que es una relación directa y de mucha hermandad. Gracias. La siguiente pregunta la formula Andrés Felipe Vargas y es para ti, Ingrid. Dice, ¿cuáles son las iniciativas o técnicas que utilizan ustedes como guardianes para que las comunidades comprendan la importancia del río Atrato? Bueno, no es tanto que las comunidades comprendan la importancia del río Atrato. Las comunidades todas ya hemos comprendido cuál es la importancia que tiene el río Atrato
por toda la conexión que tenemos con el río Atrato. O sea que nosotros como guardianes no nos toca hacer la tarea para que ellos comprendan, porque ya esas comunidades, desde que nacimos y desde que nos formamos, ya sabemos cuál es la importancia que tiene el río Atrato para nosotros. Bueno, Ángela Pérez quiere preguntarle a Alexander lo siguiente. ¿Qué nos puedes decir sobre los asesinatos a líderes comunitarios? Tristeza, pero igual hace parte de nuestra lucha. Hoy estamos denunciando todas las amenazas y todos los homicidios que han realizado aquellos enemigos de la paz con nuestra gente, con nuestros defensores de derechos humanos. Es nuestra misión y visión, y por ello asistimos como Consejo Comunitario. Así que lo que le puedo decir a todos es que frente a cualquier amenaza o vulneración, nuestro papel fundamental es denunciar y hacer exigencia al gobierno que garantice la vida y honra de todo ciudadano colombiano y de toda persona que hace parte de nuestro proceso organizativo. Bueno, Juana Costa tiene una pregunta que creo, Nixon, puede ser para ti. Dice que si tú recomendarías a otros territorios establecer derechos de la naturaleza. Claro que sí, y de hecho nosotros, y la sentencia lo dice, y mañana vamos para el San Juan y vamos para el río Baudó, que son nuestros 3 ríos y que tenemos que empezar a defenderlos. Bueno, aquí una persona que no puso su nombre nos pregunta algo importante. Dice, que yo creo que puede ser para ti, Alexander, dice, ¿cómo se ha materializado la sentencia en los territorios? ¿Cuáles son las acciones concretas? ¿Cuántos años puede durar la restauración del río? Bueno, las acciones concretas que hemos hecho como guardianes es tratar de hacer la pedagogía, la sensibilización, la divulgación de la sentencia como tal, de las órdenes, porque Chocó es un departamento rural y en muchas comunidades todavía ni radio se escucha. Ese ha sido nuestro papel como guardián y es lo que hemos hecho. Por parte del gobierno, pues tengo que decirlo aquí, se ha hecho nada. Predecir la fecha de cumplimiento de restablecimiento del río, pues no soy capaz de determinarla porque primero no hace parte del conocimiento que tengo y sí sé que no es en 1 ni 2, se demorará muchos años, pero es nuestra tarea y hace parte de nuestro propósito. Bueno, Ingrid, Elvia Cuadrado, creo que conozco a Elvia Cuadrado. Elvia Cuadrado pregunta, yo creo, Ingrid, tú puedes responder esto. Ella dice, para dar cumplimiento a la sentencia frente a la protección del río, es necesario que las comunidades se apropien del territorio que están defendiendo. ¿Cómo se piensa empoderar a estas comunidades frente al proceso de protección y cuidado del río Atrato? ¿Qué mecanismos se están utilizando para lograrlo? Bueno, uno es la pedagogía que hemos estado haciendo en cada una de nuestras comunidades, pero también cada una de nuestras comunidades tiene unos reglamentos internos que son la base de cada una de las comunidades. Entonces, en todo esto hemos ahora creado que lo de la sentencia vaya ahí en nuestro reglamento interno para que le podamos dar cumplimiento y para que cada una de las comunidades se puedan apropiar de la sentencia. Yo ahí complemento a Ingrid con algo. Desde los guardianes en el territorio se viene proponiendo e impulsando una campaña. Y la campaña es, todos somos guardianes del Atrato. Ese mensaje es un mensaje, sí, para los habitantes de esas comunidades del río, pero también para todos, para los que están aquí, para los que nos puedan escuchar. Necesitamos el apoyo de todos, para que no ocurra lo mismo de siempre y para que como sociedad avancemos hacia algo concreto y más en estos territorios en donde el Estado nunca ha existido de la forma en que debería existir.
Así que esa es una campaña que se ha hecho por toda la cuenca del Atrato, que se ha llevado a diferentes rincones y que la idea es justamente esa, generar esa apropiación. Aquí continúo con las preguntas. Esta pregunta la hace Raiza Rosas y es para ti, Alexander. Ella primero quiere expresarte y quiere agradecerte por el cuidado a nuestro territorio y dice: ¿cuáles son las garantías materiales que el Estado tiene que asumir para llevar adelante este compromiso con el río? ¿Qué se debe hacer para que el Estado cumpla con sus compromisos? Hoy, por la dinámica que vive el país, ustedes lo saben, una de las garantías materiales que el Estado debe garantizar es la seguridad a todo el equipo de Guardián. La seguridad, porque hoy ya nos sentimos amenazados porque la sentencia, por algunas personas que son ajenos a ella, le han dado una interpretación que no es el sentido de la sentencia. Entonces, como guardianes, ya sentimos temor. Y es lo que pedimos, que el Estado nos garantice esa seguridad para hacer lo que queremos hacer, que no es más que recuperar una vida que está a punto de perderse. Se me olvidó parte de la pregunta. La otra parte. Mire esto. ¿Qué se debe hacer para que el Estado cumpla con sus compromisos? O sea, uno no alcanza a entender, o sea, como un Estado social de derecho como es nuestro país, para cumplir con su responsabilidad constitucional, tenga que la gente acudir a vías de hecho o a demandas para que el Estado cumpla. O sea, y a veces decimos presión y presión y presión, y en última nosotros estamos en un estado de defensión, y por más que presionamos, no nos paran bola. Pero hoy sí estoy convencido que nos van a parar bola porque ustedes están aquí, y ustedes vinieron aquí porque esto les interesa, y significa que ustedes van a apoyarnos. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, tocará movilizarnos, y hablar de esto, y que esto se convierta en una política pública, no solamente para el Chocó, sino para el resto de departamentos que tengan situaciones similares e iguales a la nuestra. Bueno, David Peña Copete pregunta: ¿cuál es la realidad sobre la extinción de especies como el bocachico, la doncella, entre otros? ¿Qué se está haciendo para recuperar estas especies? Nixon. A ver, yo creo que el reservorio que tenemos nosotros para que estas especies como el bocachico, la doncella, se puedan reproducir son las ciénagas. El Bajo Atrato tiene alrededor de 950 hectáreas en ciénagas y humedales, ¿sí? Y esos son los reservorios que tenemos hoy. Hay sedimentación de las ciénagas, de tal manera que hay que hacer un trabajo muy fuerte para que estos cuerpos de agua se recuperen, pero esto está en manos también de la corporación, que nuestra corporación autónoma regional asuma su papel, asuma ese papel de conservación, de manejo y uso de los recursos naturales. Sin el acompañamiento de la corporación, sin el trabajo también del instituto, que es el que viene apoyándonos en esa materia, va a ser totalmente imposible. Gracias. Bueno, Amira nos hace una pregunta bastante compleja, yo la voy a hacer y si necesitas alguna aclaración, miramos. Amira nos pregunta esto, mira: ¿qué planes de contingencia han desarrollado el gobierno o las comunidades para alertar y prevenir el daño cognitivo de los niños de primera infancia a causa de la leche materna contaminada por mercurio? Es un poco para reinterpretarla, Ingrid, ¿qué estrategias se han desarrollado para difundir, para tratar, qué planes hay frente al tema de la contaminación por mercurio? Yo creo que ese es uno de los planes de acción que tiene que asumir
el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Hoy no tenemos un estudio toxicológico que nos diga la afectación que tenemos los habitantes de la cuenca del río Atrato, incluso la población de Quibdó, la afectación que se tiene por el mercurio, y tampoco tenemos un estudio que nos diga qué especies de peces están contaminados por mercurio. Ese es un compromiso grande y urgente que tiene el Ministerio de Salud, y hoy no lo ha hecho. De tal manera que esa pregunta tendríamos que hacérsela al Ministerio de Salud, ¿sí? ¿Qué van a hacer ellos y cuándo van a arrancar con todos esos estudios toxicológicos y cuáles son los planes de contingencia que se van a asumir para empezar a atender a toda esta población? Bueno, es que esa pregunta no tanto se la tenemos que hacer al Ministerio de Salud, se la hicimos ya. Tuvimos la oportunidad el año pasado, a fin de año, venir aquí a Bogotá y tener una reunión con el Ministerio de Salud, y donde le planteamos las problemáticas y de todas las enfermedades por varios estudios que había hecho el IAP, los enfermos que habían por el mercurio, y se negaba y decía que no. Y le preguntábamos que frente a eso, qué plan de trabajo tenían, qué iban a hacer, y la verdad todavía no lo tenían. Entonces estamos como en espera en la respuesta que ellos, sobre la tarea que le dejamos, cuál es la respuesta que nos tienen, porque ya la pregunta se la hicimos y ya la tarea se la dejamos. Yo complemento a los guardianes. Mire, durante el litigio de la acción de tutela, tuvimos la oportunidad de recopilar algunas pruebas técnicas que no son totales, que son solamente parciales. Se contó con el apoyo de la Universidad de Cartagena, el doctorado en toxicología ambiental. Ellos hicieron un piloto de medición de mercurio en la cuenca del río Quito, uno de los afluentes del Atrato. Y de allí se encontró presencia de mercurio en cabello, sangre, también en los peces, también en los sedimentos. Así que después de eso se inició un piloto mucho más grande por parte de la WWF, que consistía en recoger muestras a todo lo largo y ancho de la cuenca del Atrato. Ese estudio aún no está terminado. Ahora bien, una vez resultaron las pruebas en el río Quito, debo decir que el Instituto Nacional de Salud hizo también unos estudios en esa cuenca, y de allí se han producido algunas alertas comunitarias que restringen el consumo de los peces que más acumulan mercurio. Se han difuminado algunos, ¿cómo decirlo?, como avisos al interior de la comunidad de qué cuidados se deben tener para el consumo de peces o para el uso del agua. Igualmente, se hizo una campaña de socialización en esa cuenca en donde se invitaba a las madres gestantes y a los niños menores de edad, que son quienes más efectos pueden tener en su aprendizaje, desarrollo cognitivo y demás, por la acumulación del mercurio. Así que la respuesta es, se han hecho algunos pasos, pero el desafío es enorme porque es a un nivel de cuenca. Lo que sí sabemos es que requiere el accionar de muchos, requiere de las comunidades, pero requerimos una fuerza técnica, académica e institucional que nos permita complementar el mapa. Una de las órdenes de la sentencia es justamente esa: complementar los estudios toxicológicos e implementar un plan integral de atención en salud para la población. ¿Vale? Bueno, esto sí no sé a quién preguntárselo, ustedes verán quién responde. Blanca Moreno nos hace una pregunta muy importante. Ella dice, ¿qué papel juegan las expresiones artísticas en la vida y conservación del río Atrato? A ver, yo inicialmente lo decía que toda nuestra parte lúdica está en el río.
en el río Atrato y en todas sus cuencas. Pero para nosotros, hablando del agua, el agua significa mucho para nosotros. Cuando nace un niño, todos los que estamos en el lugar corremos al río a bañarnos, porque ese niño en el vientre está quieto, está tranquilo, y cuando nace ya necesita, decimos entre los emberas, necesita que ese niño bote la pereza. Entonces nosotros todos corremos al río, nos bañamos para que ese niño bote esa pereza que traía de acá y sea un niño activo, ¿sí? Eso se hace en el río, vamos al río, nos bañamos. Hay otra, cuando nuestras niñas pasan de la niñez a la pubertad, se les celebran los 15. Llega un momento de la ceremonia donde se riega el maíz, que el maíz es sinónimo de fertilidad, y una vez se riega el maíz, salimos corriendo y nos vamos también al río, y nos bañamos en el río, porque hay un paso muy importante de la niñez a la pubertad, y es para que, es el cambio de vida de esa niña. Sí, ya va a empezar su vida productiva, su vida de mujer, y también necesita que nosotros, necesita renovar nuevas energías, ¿sí? O sea que el río para nosotros es nuestra vida y hace parte de toda nuestra cosmovisión. Yo lo complemento. Imagínense que cuando yo fui al Chocó y cuando tuve la suerte de poder acompañar estos procesos comunitarios en la defensa de su río, el sentido de la defensa del Atrato lo encontré en una canción, en una chirimía que se llama El Majestuoso Atrato. Todo esto para decirles que las expresiones artísticas, la música, la danza, las fiestas patronales, la comida, la alegría, los paseos de olla, incluso la distensión, la tomada de biche, todo se hace en torno al río. El arte y la cultura son fundamentales, son centrales. Así que cuando hablamos de derechos bioculturales no es solamente un tema jurídico, es un tema de corazón, de lo que nos mueve. Y la defensa de este río y todo este proceso ha cruzado el arte. Con decirles que una de las fiestas más importantes, patrimonio inmaterial de la humanidad, es el Zampacho, que es la fiesta quibdoseña. Y esa es una fiesta que se realiza en balsas sobre el río Atrato. Los santos están en el río. Así que ahí hay una conexión entre la cultura, lo espiritual, el arte, mejor dicho, todo, para darles un pequeño ejemplo. Bueno, aquí José Abraham Rivera les hace una pregunta, mejor dicho. Él dice: Ingrid, Nixon, Alex, pregunta, ¿cómo usted sueña detalladamente la vida del río Atrato tras el trabajo comunitario de los actores presentes? ¿Cómo se debería administrar y cómo debería ser la toma de decisiones sobre el río? Cada uno puede expresar su opinión, de allá para acá. Todo el sueño detallado. Bueno, primero, la toma de decisiones sobre el río. Creo que primero deberíamos ser las comunidades, la cual pudiéramos tomar las decisiones sobre el río y realmente mirar desde la importancia que es el río para nosotros, también decidir qué cuidado le damos y realmente cómo lo conservamos. Lastimosamente no es así, porque lastimosamente han sido los foráneos o han sido actores armados que han tomado las decisiones sobre el río, porque a veces nos prohíben movernos libremente en nuestro río,
cosa que nos afecta mucho. Realmente han sido foráneos los que nos han llevado la afectación al río, porque si nos vamos a las grandes empresas mineras, los empresarios son gente foráneos, no son gente de allá de nuestra región, son ellos los que han llevado la minería allá. Entonces son cosas que no nos han dejado a nosotros decidir y tomar las decisiones por nuestro río. ¿Cómo nos pensamos el río? Primero, que vuelva a ser el río que era antes, un río libre, un río sano, un río que esté bien cuidado, que esté bien protegido por cada uno de nosotros, y que sea un río que nos pueda brindar libremente y seguramente todos los servicios que nosotros hemos dicho que obtenemos de nuestro río. Muchas gracias. A ver, yo no soy atrateño, yo soy baudoseño, pero como pueblo en Vera, nosotros somos doida y somos un mismo pueblo, y entonces eso nos hace atrateños, nos hace baudoseños, nos hace sanjuaneños por cultura. Yo nací en un pueblo donde teníamos toda la libertad del mundo. Creo que mi infancia fue una infancia muy bonita. Para mí fueron los años maravillosos porque podíamos caminar, nadar, hacer todo lo que, como en Vera, podíamos hacer en nuestro territorio. Hoy no lo podemos hacer. Y creo que es como devolverse uno al tiempo y decir, yo quiero ese atrato, ese pueblo, ese territorio indígena donde nosotros caminemos libremente, bien por el atrato, bien por todos sus afluentes, sin ningún tipo de restricción, ¿sí? En medio de nuestra naturaleza, en medio de nuestros bosques, en medio de nuestra biodiversidad. Hoy nosotros venimos reclamando el Estado colombiano. Si bien hoy nosotros venimos defendiendo un derecho a la educación, un derecho a la salud, hoy nosotros como pueblos indígenas estamos administrando educación. Y el gran interrogante que tenemos al Estado es, si nosotros milenariamente hemos vivido en esos territorios, y son territorios de título colectivo para nosotros como pueblos, hoy ¿por qué nosotros no podemos entrar en la vía administrativa de esos territorios? ¿Sí? Hoy ¿por qué nosotros como pueblos indígenas no podemos ser guardianes oficiales de nuestro territorio? Hoy ¿por qué hay una corporación, por decir algo, en nuestro caso la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Chocó, que tiene que administrar los territorios indígenas? Una corporación, y ahí es que nosotros vemos la doble moral de este país. Una corporación que para poder sobrevivir administrativamente tiene que dar permisos de aprovechamiento forestal. Si la corporación no da permisos de aprovechamiento forestal, no tiene recursos para sobrevivir. Por eso hoy nosotros estamos reclamando, estamos diciendo, nosotros como pueblos indígenas tenemos que administrar nuestro territorio, tenemos que seguir siendo esos guardianes, de tal manera que nosotros queremos hoy asumir la defensa de ese territorio como lo mandan las leyes, como lo manda la Constitución, porque consideramos que así vamos a seguir conservando lo que tenemos. Si no lo asumimos, difícilmente vamos a soñar en seguir teniendo ese paraíso, vamos a soñar en seguir teniendo un atrato con vida, un Baudó con vida, un San Juan con vida y una gran biodiversidad, y que el Chocó siga siendo ese pulmón que tiene Colombia para el mundo. Mire, dos cosas con relación a la pregunta que hace excelente persona, que imagino que lo es por lo que pregunta. Entonces, primero, es como nosotros
exigirle al gobierno que nos garantice el derecho a un ambiente sano. Entonces, en esa garantía de ese ambiente sano va inmerso la posibilidad de que las comunidades étnico-territoriales ejerzan el derecho que se llama el derecho de la autonomía territorial. Y en el marco de la autonomía territorial somos nosotros quienes decidimos. Por lo tanto, los diferentes actores que el compañero plantea ahí, que están allí, tendrían que entrar a respetar nuestros derechos, nuestra autonomía y nuestro reglamento interno. Pero eso ya nosotros no lo hacemos solos, porque nosotros no llegamos a situaciones que ya las armas las tenemos ahí, aquí en el oído, y están por encima de nosotros y nos toca que aceptar lo inaceptable, permitir que otros hagan lo que no queremos que hagan y nos toca. Entonces, lo que soñamos es que el gobierno dé esas garantías de seguridad, como lo manda la ley, y que nos permita desarrollarnos en un territorio de acuerdo a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura, a nuestras costumbres. Es la única manera como podemos soñar y lograr un trato como yo lo viví en otrora, como lo sentí y como lo gocé y lo disfruté. Bueno, quiero leerles el mensaje de Delio. Delio entendió que es guardián del atrato también, y miren lo que le mandó a decir a Ingris. Estimada Ingris, un gran placer conocerte y escucharte. Mi nombre es Delio, soy fotógrafo y estoy locamente interesado en poder visitar el atrato y hacer imágenes de la vida cotidiana y las problemáticas del río. Le agradecería me permitieran acompañarlos en algunos de sus viajes para hacer fotos. De antemano, mil gracias y Dios la bendiga por lo que hace. Bueno, y las dos últimas preguntas que son, pero buenísimas, vamos a hacerlas. Bueno, Camila tiene la siguiente inquietud. Ella dice: ¿la sentencia tiene un efecto de blindaje y protección ante futuros proyectos mineros? Esto con ocasión del auge de las consultas populares en otras regiones del país en defensa del territorio. ¿Quién se pide la palabra? ¿Qué preguntúa? Dios mío. Sí. Mire, simplemente, pues ahí taxativamente no lo está. Porque yo creo que la Corte, en su real saber, tuvo en cuenta varios momentos del Chocó y parte de la cultura de Chocó. Chocó es un departamento que ha sido minero. Simplemente que no se hacía la minería a gran escala como la están haciendo ahora otros que no son de allá. Entonces, en la sentencia no dice eso, y lo que dijo la Corte, que la minería había que regularla. Entonces, ¿qué implica regular la minería? Implica entonces que el gobierno tiene que dar la garantía de legalizar a esos que llama ilegales, que son los nuestros, de brindarles la posibilidad que puedan hacer minería legal. ¿Y qué legalizarla? Entonces, hay que reformar el Código Minero. Tiene que el gobierno garantizar la posibilidad a esa persona de allá, que así como le da licencia ambiental y permiso o títulos mineros a otros que no son de allá, se los dé a esos que son de allá, porque en ley 70 y en el decreto que la reglamentó el capítulo 3 habla de una parte de algo que se llama la prelación. Y la prelación entonces no es más que si vamos a dar permiso, antes de hacerlo a los que son de fuera, díselo a la gente que ha vivido siempre allá. Entonces yo pienso que la Corte, teniendo en cuenta esos principios, digo, no la podemos acabar, porque sabemos también que en el Chocó hay gente que ha vive y vivirá de la minería, porque la minería es una de las principales fuentes de ingreso de miles de hogares de Chocó. Entonces, por eso habló que había que regularla y no establecer unas medidas como para acabarla. Por ejemplo, con las consultas, ya que es una cosa que se ha venido
Excelente aclaración. Ahí sí ya me permite decir otras cosas. En ese sentido, la misma sentencia nos tiene que permitir de ser una herramienta de civilidad, de respeto a todos aquellos que quieran seguir dañando el Chocó como, en términos territoriales como lo han dañado. Claro que sí. Y nos va a tocar y tenemos que tenerla como precedente y seguir luchando y defendiendo desde esa óptica nuestro territorio. Esa nos va a servir para eso, porque tampoco está, ahí no quedó, no le digo que se acabe la minería, y como no quedó que se acabe la minería, obviamente que va a ser la puerta de entrada de los otros, pero tenemos que decir y valernos de otras herramientas que hay allí, que por favor se haga una minería amigable con el ambiente y con la vida, la salud humana de toda persona que exista, no solamente Chocó en la fase de la tierra. Hago un complemento. La sentencia establece que hay que reestructurar la política minera de este estado. Reconoce también que si bien en el departamento del Chocó coexisten distintos tipos de minería, y eso hay que entenderlo y muy bien, porque si no caemos en los blancos o negros, pues la sentencia sí establece que frente a los títulos mineros entregados a grandes empresas, por un lado hay que respetar los estándares de consulta previa. Y por el otro lado, si la sentencia reconoce que el río Atrato es un sujeto de derechos y le da 4 derechos, ¿cuál es el paso que debemos dar? Esa categoría la debemos llenar de contenido. Recientemente se le reconoció a la Amazonía ese mismo estatus y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta están luchando por algo similar, el territorio de la línea negra como sujeto de derechos. Pero si no definimos qué es el sujeto de derechos y lo dejamos suelto al aire, puede ser cualquier cosa. Los derechos son conservación, mantenimiento, protección y restauración. Esos son los 4 derechos que tienen el río Atrato y la Amazonía. Entonces, ¿cuál es el reto comunitario, social, político que tenemos? Definir qué es un sujeto de derechos. Personalmente creo que cada sujeto tiene su personalidad bien diferente. No es lo mismo que la Amazonía sea sujeto de derechos a que lo sea el río Atrato. Entonces ahí nos toca trabajar mucho en que estas nuevas categorías no se queden en el aire, no sean solo discursos bonitos, se traduzcan en protecciones y realidades concretas. Entonces ese es un desafío. Ya ahora sí para terminar, vamos con la pregunta de Esperanza Chamorro. Esperanza nos dice lo siguiente, ella dice: si el gobierno plantea el derecho de vida del Atrato, pero no da pasos seguros hacia su realización, mi pregunta es, ¿cuáles intereses se encuentran? Perdón, la letra es un poco, es letra pegada, así. No sé si tú quieras pasar enfrente y la formulas, es más fácil porque yo aquí. Entonces, mi pregunta es, mi pregunta es, ¿cuál interés con la sentencia tiene el Estado? ¿Un interés económico, un interés político, un interés medioambiental o adormecer la vigilancia del río y callar la lucha por él? A ver, yo creo que el Estado colombiano siempre, mejor dicho, el Estado colombiano nunca ha estado interesado en nosotros los chocuanos. Únicamente ha estado interesado en nuestras riquezas. Primero fue la extracción forestal, después la concesión minera. Nosotros tenemos una experiencia en el pasado, que fue el río San Juan. En el río San Juan se dio
se dio una concesión grandísima, que el que fue y liquidó todo ese proceso ya fue el ilustre Álvaro Uribe Vélez. Bueno, no me gusta nombrarlo, pero se me salió a nombrarlo. Acabaron con el río Atrato. Hoy, nosotros como pueblos hemos estado vigilantes y defendiendo nuestro territorio frente a esos intereses económicos del Estado colombiano. De pronto hemos sido como la piedra del zapato para eso, ¿cierto? Y si ustedes de pronto para contarles, nosotros el año pasado hicimos, nosotros lo poco que hemos conseguido del gobierno nacional ha sido a través de las vías de hecho. Nosotros, para poder lograr lo que se le da al resto del país, para que tengamos 2 vías que nos conecten con el resto del país, la vía Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira, ha sido a través de los paros cívicos, ¿sí? Para que nos den un acueducto ha sido a través de un paro cívico, para que nos den un hospital de tercer nivel ha sido a través de un paro cívico. O sea, al Estado nunca le ha interesado el pueblo chocuano como pueblo. Le ha interesado el territorio, la región por su riqueza, mas no como pueblo. Yo les cuento algo. Hace mucho rato yo era estudiante todavía de bachillerato y me mandaron para Turbo a una reunión porque se hablaba de el canal interoceánico Atrato-Truandó. Y entonces decía un ingeniero que decía que él era el padre de las vías del país. Y entonces él decía que eso era muy sencillo hacerlo, porque en el río Atrato únicamente había micos, mosquitos y 2 indígenas mechudos. Esa era la concepción que él tenía sobre el río Atrato. Y que por eso no era sino que inundarlo y ya, y listo. Y hacíamos el canal interoceánico Atrato-Truandó. Entonces, mire, ese ha sido el interés del gobierno nacional. Nosotros como pueblo hemos estado a la deriva y lo poco que tenemos ha sido a través de luchas. Y seguiremos luchando por siempre en reclamación de nuestros derechos, en la defensa de nuestra vida y en la defensa de nuestras generaciones, porque lo tenemos claro, nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos lo que nos dejaron nuestros abuelos.